teórico, sino una hoja de ruta práctica en el ejercicio de cada uno de nosotros como intensivistas. Vamos a dividir nuestro recorrido en dos bloques. Primero el abordaje inicial y en un segundo bloque la estabilización en la UTI junto con el desafío de la recuperación a largo plazo. Antes de hablar de antibióticos, de metas, de objetivos, debemos entender que la magnitud de la crisis que enfrentamos cuando hablamos de sepsis no es un evento aislado en nuestras terapias intensivas, sino que es una prioridad de salud global. Cada año, la sepsis golpea aproximadamente a 49 millones de personas en todo el mundo y genera 13 millones de muertes. Mientras ustedes vean estos dos bloques, ocurrirán aproximadamente 700 muertes relacionadas a la sepsis en el mundo. Para no enredarnos en la lectura de estas guías, debemos entender el lenguaje que utilizan. Imaginen que la metodología GRAPE es un puente transparente entre la montaña de estudios científicos y nuestra acción al lado de la cama del paciente. En esta campaña, además, esta metodología tiene tres pilares en su interpretación. El primero es la fuerza de la recomendación y las claves serían cuando lean recomendamos, quiere decir recomendación fuerte, el camino es directo, la intervención debería aplicarse en casi todos los pacientes porque eso es claro. Cuando lean sugerimos, la recomendación es condicional, el puente cambia un poco. Aquí entra mucho el juicio clínico de cada uno de nosotros. Significa que para este paciente específico debemos considerar sus valores, nuestros recursos locales, la situación clínica particular. Y cuando lean en contra, también tenemos un camino directo, pero hacia no hacer determinada intervención. El siguiente pilar es la certeza, y es como mirar la firmeza del suelo del puente. Si la certeza es alta, caminamos con paso firme. Si la certeza es baja o muy baja, el panel nos está advirtiendo de que los datos son frágiles y que nuestra vigilancia debe ser mayor. Y el tercer pilar eh, puede que sea lo más práctico para nosotros. Acá yo se los enuncio como categorías especiales, una especie de brújula cuando hay niebla en el puente, y esa niebla es nuestra incertidumbre. Básicamente son declaraciones de buenas prácticas, son intervenciones que el panel considera como intervenciones de sentido común, con beneficio obvio. Después, in or practice, que es como si nos estuvieran hablando de colega a colega, diciéndonos qué es lo que hacen ellos en sus terapias, cuando la ciencia aún no tiene una respuesta clara. Los remarks son notas aclaratorias, fundamentales, nos dan el porqué, una sugerencia cuando la evidencia es débil o contradictoria. Están los carry-over, que si una recomendación de la campaña 2021 sigue siendo válida, relevante y no hay nueva evidencia que la contradiga, se mantiene. Cuando vayan a la lectura del artículo completo, no ignoren los remarks ni las frases in or practice, pues es allí donde está la clave para personalizar el tratamiento de los pacientes más difíciles. Según CPI-3, ya no buscamos solo criterios de inflamación, buscamos falla orgánica que pone en peligro la vida causada por una infección. Si a esto le sumamos falla circulatoria grave, estamos ante shock séptico, donde el riesgo de muerte se multiplica. En la UTI rara vez tenemos todo esto tan claro al minuto uno que llega a nuestro paciente. Por eso, estas guías introducen un lenguaje estandarizado para manejar precisamente nuestra incertidumbre, la categorización en definitiva, probable, posible o improbable. eh, Esto debería ayudar a determinar la agresividad y la rapidez de nuestro tratamiento antimicrobiano, como veremos más adelante. La sepsis, ante todo, es un diagnóstico clínico. Un biomarcador, una procalcitonina o un lactato aislado no hacen diagnóstico. El conjunto del paciente es el que nos marca la clave. Pasemos de la teoría a la gama del paciente. Apliquémoslo a un caso.
Veamos un paciente de 72 años, con tos, confusión, con, con estos antecedentes y estos motivos de consulta. ¿Tenemos certeza total de que sea sepsis? ¿Quieren, pueden detener el video, pensarlo, leer de vuelta antes de responderlo, antes de escuchar esta respuesta? ¿Tenemos certeza total de que tenga disfunción orgánica? La respuesta es sí. Hay disfunción neurológica por el estado de conciencia alterado y hay disfunción respiratoria por el compromiso de la oxigenación, de la saturación de oxígeno. Eh, Tenemos certeza total, aún no tenemos cultivos, pero la clínica eh, es de una sepsis probable de origen neumónico. Con esta etiqueta de probable, la guía ya nos comienza a andar el reloj y nos dice que no se debe esperar. Las primeras dos recomendaciones de la guía se orientan a la mejora de la atención de los pacientes con sepsis. La primera es una recomendación fuerte hacia la implementación de programas de mejora de la calidad que incluyan detección temprana e implementación de protocolos. Y en cierto modo, la segunda eh, es la implementación institucional de estos protocolos, o lo que llaman un código sepsis, que active rápidamente el paquete de medidas para la evaluación multidisciplinar. Ahora entramos un poco más a lo más operativo. ¿Cómo detectamos al paciente con sepsis antes de que sea tarde? Las guías son categóricas. Debemos dejar de usar Quixofa como nuestra única herramienta de tamizaje, ya que según los estudios evaluados tiene una sensibilidad alarmantemente baja para el diagnóstico inicial. Es excelente para decirnos quién tiene un alto riesgo de morir, pero falla en detectar muchos pacientes que apenas están comenzando el proceso séptico. En la campaña se hace una recomendación fuerte sobre el uso de Early Warning Scores, como estos que se anuncian acá, y la evidencia actual posiciona al News 2 como el estándar en sensibilidad. Eh, no podemos dejar de mencionar que la guía no escapa de que estamos en puertas a una revolución tecnológica. La inteligencia artificial está recibiendo una atención creciente como herramienta de predicción y diagnóstico temprano. Ya hay sistemas validados por la FDA que analizan tendencias de la historia clínica y biomarcadores en tiempo real para alertarnos incluso antes que los signos vitales en las situaciones. El panel reconoce estas situaciones y reconoce que es necesaria investigaciones futuras para definir nuestras próximas generaciones de alerta. Por otro lado, declaran que no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación sobre paneles de respuesta del huésped y mucho menos sobre su papel en el diagnóstico de sepsis. Si regresamos a nuestro caso, al ingresar nuestro paciente de 72 años, tenía una frecuencia cardíaca de 110, una saturación de 89. Si hubiéramos usado Quicksofa, quizás solo puntuaba la alteración del estado de conciencia, solo con un solo punto, porque técnicamente no activaría la alerta, el código sepsis. Sin embargo, al aplicar el NIMS 2, el puntaje es de 8, con riesgo alto, lo cual dispara el protocolo de inmediato. Una vez activada la alerta por el tamizaje, el reloj se acelera y las siguientes recomendaciones inician el camino del diagnóstico biológico. Primero, los hemocultivos. Es una recomendación fuerte, porque la certeza de la evidencia sea baja. ¿Y por qué? ¿Por qué identificar el patógeno? Pues porque es la única forma de desescalar y hacer uso responsable de los antibióticos después. Este dato es crucial en la práctica clínica. El motivo es que está documentado que si tomamos los cultivos apenas una hora después de haber colocado el antibiótico, la guía reza 70 minutos, pero al menos una hora después, la posibilidad de que den positivo cae drásticamente, casi un 40%. Debemos ser agresivos en la toma inicial, pero, y esto también es vital, jamás se retrasa el antibiótico si los cultivos se demoran por logística. Según lactato, aquí la guía nos da una sugerencia. El lactato no es sepsis per se, es un marcador de disfunción celular y estrés metabólico. Su valor inicial es nuestra línea de base, nos ayuda a detectar a ese paciente que parece estable, pero que ya tiene hipoperfusión.
Regresamos a nuestro caso. Nuestro paciente es de 72 años y aquí enunciamos una BPS de la guía y que la sepsis es una emergencia médica. El tratamiento y la reanimación deben comenzar de inmediato. Y así actuamos y muy oportunamente iniciamos el abordaje del paciente, tomamos laboratorios y ya se nos reportó este resultado, un láctico inicial de 4,2 milimoles litro. Según sepsis 3, este valor sumado a la necesidad de vasoactivos, vamos a ver después, confirmaría un shock séptico. Si la hipotensión persiste. Este 4,2 es nuestra señal de alarma. El paciente está en deuda de oxígeno y no debemos perder tiempo. Así que entramos en materia de reanimación hemodinámica. Y bueno, se nos repite la figurita después de tanto tiempo, después de tantos mundiales, eh, que sería cuánto líquido y qué tipo de líquido. Esa es la figurita. Sobre cuánto líquido, sobre el volumen, las guías nos siguen asomando, nos mantienen la sugerencia inicial de iniciar con al menos 30 mililitros kilo en las primeras 3 horas. Con algunas observaciones, porque no es una receta de cocina inamovible e inmodificable. Es un punto de partida basado en la evidencia. Evidencia observacional que muestra resultados mejores cuando se alcanzan estos niveles mínimos de volumen para atacar la hipoperfusión. Un tip de examen. Si su paciente es obeso, y en esto la guía establece obesidad como un índice de masa corporal más de 30 kilogramos metro cuadrado, la guía sugiere individualizar utilizando el peso corporal ajustado para no sobrecargarlo innecesariamente. Esta tabla está tomada tal cual de la campaña. Sobre el tipo de fluido, y aquí la guía también es clara, cristaloides siempre. Y dentro de los cristaloides, los balanceados ganan la partida, excepto en el TEC. ¿Por qué? Porque la evidencia relaciona la solución salina con acidosis hiperclorémica y con mayor riesgo de necesidad de terapia de reemplazo renal. Asimismo, seguimos desterrando los almidones ya que tienen una recomendación fuerte en contra por su toxicidad renal y también desterramos a las gelatinas, al menos en la reanimación inicial. Estaremos aplicando todo esto en nuestro caso. Recordemos, 80 kilogramos, lactato de 4,2. Nuestra acción inmediata es calcular el requerimiento de fluidos. Iniciamos 2.400 mililitros de Rincher lactato. Nuestra vigilancia es no esperar a que pasen los 2,4 litros para mirar al paciente. La guía nos exige una revelación continua. Si tras el primer litro la presión no sube o el paciente muestra signos de congestión, debemos replantear la estrategia y considerado en vasopresores tempranos. Después, siempre es prudente recordar situaciones como la hipotensión relativa. Recuerden que la hipoperfusión no es solo una TAM de menos de 65 milímetros de mercurio. También un lactato entre 2 y 4 milimoles litro puede ser una señal para considerar fluidos. Incluso si la presión parece normal en el paciente. Y si adicionalmente pensamos en pacientes con falla miocárdica previa, la reanimación también tiene que ser cautelosa y guiada por parámetros. Llegamos a uno de los puntos críticos de la guía y es que eh, el paciente, si el paciente no responde como nosotros esperamos, ¿qué debemos hacer? Eh, Esta recomendación nos da una guía secuencial y nos dice primero el bolo de cristaloides y si la hipotensión persiste, iniciamos el vasopresor. Sin embargo, también nos ofrecen un remark. Si el paciente presenta inestabilidad asociada al shock séptico, expresado en Motrin, cianosis, taquicardia extrema, deterioro grave de la conciencia, las guías nos hacen considerar iniciar al mismo tiempo ambos y no esperar a terminar el bolo de fluidos si el paciente se está descompensando. ¿Y por dónde lo pasamos? La siguiente recomendación rompe el viejo dogma
de solo por vía central. Sugiere iniciar el vasopresor por vía periférica si esto evita demoras. El riesgo de necrosis por extravasación existe, pero es bajo si se monitoriza adecuadamente. Y además, el daño de mantener una tan baja mientras buscamos un acceso central es mucho mayor. Además, la guía reporta que 87% de los expertos del panel utilizan vía periférica en su práctica diaria. Estas recomendaciones traen de nuevo el debate que tal vez algunos de ustedes ya han escuchado sobre el uso de vasopresores tempranos con estrategia restrictiva de fluidos versus estrategia liberal de fluidos. Y otros estudios ya han hablado de esto, pero la guía menciona el estudio Clovers, en el que ya hace algunos años ofrecieron luces respecto a esto. Fue un estudio randomizado, pero abierto, que mostró que los resultados son similares tanto si somos más restrictivos con los líquidos y iniciamos el vasopresor antes, como si somos más liberales con el volumen. Este estudio nos encamina a personalizar la terapia según las condiciones clínicas del paciente, por ejemplo, como por ejemplo su reserva cardiovascular. Si ya iniciamos noradrenalina, ¿hasta dónde queremos llevarla? La recomendación mantiene los 65 milímetros de mercurio como nuestro objetivo estándar, pero ofrece un remark. Nos dice, no nos empecinemos con intentar colocar el valor del monitor en 65 milímetros de mercurio. Nos ofrece un rango de 5 milímetros de mercurio hacia arriba o abajo, que es clínicamente aceptable y además es más realista. Sin embargo, aquí viene una de las novedades importantes de la campaña 2026. En pacientes de 65 años o más, el panel sugiere ser más conservadores y aceptar una TAM de 60 a 65. Esto es hipotensión permisiva y busca proteger del daño colateral de las catecolaminas al paciente, especialmente de las. Para darle peso a esta decisión, podemos citar el estudio OptiPress. Estudio evaluó específicamente mayores de 65 años y comparó una meta baja contra una meta alta de 80 a 85 milímetros de mercurio. El hallazgo fue contundente. Forzar la presión a niveles más altos aumentó la mortalidad en estos pacientes. Así que la observación sería menos noradrenalina en este grupo de pacientes parece ser más vida. Apliquemos todos estos datos a nuestro caso. Habíamos dado una indicación de 2,4 litros, ya recibió 1,5 litros de Ranger, su TAN sigue en 58 milímetros de mercurio, recordemos que la meta para su edad es de 60 a 65, así que tomamos una nueva decisión clínica. No vamos a esperar que pasen los 2,4 litros calculados ni que vengan el equipo de rayos para verificar la vía central y el tiempo de colocar la vía central, así que iniciamos noradrenalina de inmediato por vía periférica, la vía que tiene ya colocada en la antebrazo. No vamos a buscar tampoco 70-80 milímetros de mercurio, el objetivo es estabilizarlo entre 60 y 66. El objetivo es una perfusión orgánica suficiente, sin dosis innecesarias de vasopresor. Con nuestro paciente, inicialmente hemos comentado que es un paciente hipertenso crónico. Y si están atentos, alguno de ustedes puede pensar, ¿y qué nos dice el estudio Sepsis-PAN? El estudio Sepsis-PAN sugería beneficios en reducir la terapia de reemplazo renal con presiones arteriales medias de 80-85 en pacientes hipertensos. Sin embargo, este beneficio era a expensas de riesgo aumentado de arritmias y además no se tradujo en mejor sobrevida. Además, acabamos de hablar de los resultados del OptiPress. Así que es importante individualizar. Si el paciente sigue con signos de hipoperfusión, sostenidos por el estado de conciencia, lactato, relleno capilar, a pesar de estar en la tal meta, hay que evaluar el gasto cardíaco en lugar de solo subir la TAM. Pasamos a la siguiente sección y comenzamos ahora a hablar del abordaje de la infección. El mensaje de las guías es tajante: la administración de antibióticos es una emergencia. Junto con los fluidos, es la intervención que más impacto tiene en reducir la mortalidad.
sostienen la recomendación del 2025, en carryover, de fundamentar el inicio de los antibióticos en la evaluación clínica y no en la propia citonina. Además, no se trata de poner antibióticos a ciegas a todo el que ingrese. El panel propone un marco de decisión y de tiempo basado en dos variables, la gravedad y la certeza diagnóstica. ¿Cuándo? No podemos esperar nada. Si el paciente está en shock séptico, sin importar si la sospecha es solo posible, o si tiene una sepsis probable o definida, en estos casos la meta es menos de una hora desde el reconocimiento del diagnóstico hasta el inicio del antibiótico. Cada minuto que pasa, el riesgo de muerte aumenta. Cuando tenemos un pequeño margen, en el paciente con sepsis posible que está hemodinámicamente estable, aquí la guía plantea hasta 3 horas para investigar rápidamente con estudios de imagen, con realización o medición de otros biomarcadores o con la implementación de otras pruebas clínicas. Y tras ese tiempo la sospecha persiste, iniciamos el antibiótico. ¿Cuándo debemos detenernos? Si tras esa evaluación inicial la probabilidad de infección es baja y el paciente no tiene shock, lo mejor es vigilar y diferir el antibiótico. La guía también nos menciona que aquellos centros donde no se disponen de otros métodos para descartar causas no infecciosas en los pacientes con sepsis posible, tampoco debemos demorar el inicio antibiótico. Y también sugieren la administración de antibióticos en pacientes atendidos en instancias prehospitalarias con sepsis o sospecha de sepsis e hipotensión, en los que se estima que la demora hasta la atención hospitalaria será de 60 minutos. La siguiente recomendación es una declaración de buena práctica. Eh, Todo paciente con sepsis debe ser evaluado de inmediato para determinar si hay un foco anatómico que debamos drenar, debridar o retirar. Además, el panel nos da un marco temporal para esto, 6 horas, en que la certeza de la evidencia es muy baja por la naturaleza de los estudios. Los datos sugieren el control de la fuente, del foco temprano, puede reducir la mortalidad a los 90 días hasta en un 30% relativo. Eh, un punto habitual para nuestra discusión diaria es que a menudo caemos en la tentación de decir, vamos a estabilizarlo primero y luego lo llevamos a quirófano a drenar. Las guías 2026 nos advierten que en el shock séptico, si no controlamos la fuente, es muy difícil lograr la estabilidad solo con fármacos. El control del foco es parte de la reanimación. Y además, nos ofrecen un remark sobre los focos comunes: peritonitis con perforación, colangitis, infecciones de sitios de tejidos blandos, necrotizantes. Y volvemos a nuestro caso. El ingreso ya lo habíamos clasificado, así que la indicación sería cumplir antibióticos en la primera hora desde que lo clasificamos. Tengamos presente que el diagnóstico inicial puede cambiar. Si un paciente clasificado como sepsis posible se hipotensa, automáticamente se mueve a la categoría de inicio de antibiótico en la primera hora. Siguiendo la recomendación de evaluación rápida, decidimos hacer una ecografía pleuropulmonar y una radiografía de tórax. No solo vemos el infiltrado, sino que detectamos un derrame pleural significativo. Así que decidimos realizar una toracocentesis diagnóstica, siguiendo las recomendaciones. De esta toracocentesis, el líquido sugiere empiema, así que nuestra meta va a ser o colocar un tubo de aislamiento o realizar un drenaje definitivo en las primeras 6 horas. Sin este paso, en que pongamos la mejor noradrenalina, el mejor antibiótico, el paciente no saldrá del shock. Según el foco, nos vamos a encontrar con la necesidad de evaluación multidisciplinaria y en estos casos recordemos también que la tendencia actual es hacia buscar procedimientos mínimamente invasivos sobre cirugías abiertas si el control del foco es igual de efectivo. El miedo a fallar el esquema inicial contra el germen habitualmente nos lleva a usar antibióticos de amplio espectro en todos los casos. Sin embargo, las guías o la campaña
nos pide un ejercicio de estratificación de riesgo. Si el paciente no tiene factores de riesgo claros, como colonizaciones previas o uso reciente de carbapenémicos, la sugerencia es no cubrir gérmenes multiresistentes. Cubrir a todos por igual solamente la próxima generación de resistencia y expone al paciente a toxicidades que tal vez son innecesarias. La evidencia, aunque es de muy baja certeza, sugiere que solo nos beneficiamos de ampliar el espectro cuando el riesgo de que ese germen multiresistente sea el culpable. Sobre los antifúngicos, la recomendación es clara, no usarlos de forma rutinaria. La sepsis fúngica es menos común y aunque es grave, añadir antifúngicos empíricos a ciegas no ha demostrado reducir mortalidad en UTI. Debería reservarse esta terapia solo para el paciente con un alto riesgo absoluto o con los factores de riesgo que aquí se mencionan. Sobre los anaerobios, la guía introduce un matiz importante. Si el paciente no tiene factores de riesgo, sugiere no cubrir anaerobios. ¿Por qué? Porque el tratamiento anaerobio daña nuestra microbiota intestinal y estudios recientes sugieren que podría incluso empeorar el pronóstico. ¿Cuándo sí cubrirlos? La guía nos ofrece los factores de riesgo a considerar acá en Chado también. Comentado esto, un dato práctico para las guardias es que si deciden ampliar el espectro para cubrir gran negativos multiresistentes con fármacos como pipertazo o carbapenémicos, estos ya cubren anaerobios por sí mismos y no necesitan asociar estos fármacos como metronidazol o clindamicina adicionalmente. No solo importa qué antibiótico colocamos, sino cómo lo colocamos. La siguiente recomendación tuvo un upgrade, ahora una recomendación fuerte con una alta certeza de la evidencia para el resultado del estudio BLINK-3, y es que en la sepsis, el volumen de distribución, el aclaramiento renal cambian drásticamente. Y si damos antibióticos en los bolos tradicionales de menos de 30 minutos, corremos con el riesgo de tener periodos largos con niveles insuficientes de concentración de inhibitoramina. Por eso el estándar actual es la infusión prolongada, que correspondería a al menos la mitad del intervalo de la dosis, o la implementación de antibiótico terapia continua. Acá podría ir otro tip fundamental, es que nunca debemos iniciar una infusión prolongada sin una dosis de carga previa. Si no, ponemos el bolo inicial y el paciente tardará horas en alcanzar los niveles terapéuticos y también perdemos tiempo valioso y aumentamos mortalidad. El mencionado estudio BLIN-3, llevado a cabo por Honti y colaboradores, buscaba responder una pregunta clásica pero crítica en la UTI. ¿Reducimos la mortalidad en pacientes con sepsis si administramos antibióticos heterotrámicos en infusión continua en lugar de infusiones intermitentes? Y para responder a esto, compararon una infusión continua de 24 horas con una dosis de carga previa frente a la infusión intermitente convencional en 30 minutos. Los grupos recibieron dosis acumuladas y días de tratamiento prácticamente idénticos. Cuando hicieron el análisis ajustado, la reducción absoluta fue de un 2,2% con significancia estadística, y la ventaja fue categórica y estadísticamente muy significativa en la curación clínica a los 14 días, con un 55,7% versus un 50% eh, de curación en infusión continua versus infusión intermitente. Em, para recordar de este estudio, lo que brinda básicamente es alta certeza a la recomendación y es que se reduce la mortalidad a corto plazo. Hay una disminución de la mortalidad evidente. Regresamos a nuestro caso. Recordemos que nuestro paciente tiene 72 años, tiene neumonía. Además de eso, recientemente detectamos que de su toracocentesis venía líquido que parece ser.
Si volvemos a esa presentación inicial, además, tiene antecedentes de antibióticos de amplio espectro y de hospitalización previa. Y esto lo sitúa en la categoría de riesgo para gérmenes multiresistentes. Así que, ampliamos el espectro, sí, por hospitalización hace 3 meses, por hito, porque recibió carbapenem. Decidimos antifúngicos. Bueno, no es inmunosuprimido, ni ha tenido hospitalizaciones de meses. Estuvo solo 10 días internado, así que la decisión es no iniciamos cobertura antifúngica. Y respecto a los anaerobios, al inicio una neumonía típica no requiere cobertura anaerobia, sin embargo el derrame pleural que detectamos era sospechoso en PIEMA, así que sí está justificado asegurar que nuestro esquema antibiótico tenga actividad contra anaerobios, al menos mientras esperamos el resultado del tratamiento. En esta sección también se mencionan herramientas de nueva generación. Em, las recomendaciones 1 y 32 hablan de esto. Nos hablan de los test rápidos de diagnóstico y acá el panel sugiere usarlos de forma individualizada, preferentemente dentro de protocolos estandarizados en cada institución, eh, y fundamentan que la mortalidad mejora cuando estas pruebas se integran a estos manejos protocolizados. Sobre los biomarcadores para cándida, sobre el diagnóstico de hongos, hay sugerencia en contra, eh, sobre todo para decidir empezar el tratamiento. Eh, la utilización de beta-glucanos tiene una especificidad limitada y además su uso indiscriminado dispara significativamente los costos y hace haber tendencias hacia el sobretratamiento. Así que no deberíamos apoyarnos en ellos para decidir el tratamiento. Si contamos con estas técnicas y regresamos a nuestro caso, podríamos solicitar un panel molecular respiratorio y tendríamos el resultado en 4 horas y por ahí tal vez nos confirmaría el germen, tal vez una Klebsiella sensible al tipertazo y con eso, contando esas 4 horas, habríamos ganado unas 48 horas de paz mental y de seguridad terapéutica. Para terminar esta primera sesión, debemos recordar que nuestra misión no es solo poner antibióticos, sino saber cuándo ajustarlos y cuándo quitarlos. Esta es una reflexión que le invito a hacer. Desescalar no es retroceder, es proteger el ecosistema de la UTI y el microbioma del paciente. Las guías son claras sobre el desescalamiento. Si tenemos germen y tenemos sensibilidad, la recomendación es fuerte sobre ajustar el espectro. ¿Y qué pasa si los cultivos son negativos? Lo cual puede ser frecuente. Aquí el panel nos da una sugerencia condicional. Si el paciente está mejorando, no tengamos miedo en desescalar o suspender, incluso sin un nombre y un apellido del patógeno. En cuanto a la duración, la tendencia actual es hacia ciclos más cortos. Si logramos un buen control del foco, los cursos cortos de antibióticos han demostrado ser igual de efectivos y mucho menos tóxicos que los esquemas de 2 semanas. En cuanto a la duración, aquí entra en juego la procalcitonina, y es un punto clave para recordar. También es importante recordar que la procalcitonina no debe retrasar el inicio del tratamiento. La clínica es soberana al ingreso y es en lo que lo fundamentamos. Sin embargo, es una herramienta para ayudarnos a suspender. Si la proca cae o se normaliza y el paciente está estable, podemos usarla como respaldo para terminar el esquema de antibióticos. Este respaldo justo viene del estudio ADAPT Sepsis del 2024, que determinó que usar un protocolo diario guiado por procalcitonina es una estrategia eficaz y segura para cortar el uso de antibióticos en sepsis, sin diferencias en cuanto a mortalidad. Finalmente, una novedad de la guía es su sugerencia sobre la descontaminación digestiva selectiva en pacientes bajo ventilación mecánica. Esta recomendación es condicional y bueno, la podemos interpretar así. Si su UTI tiene la suerte de tener tasas bajas de resistencia,
La guía sugiere usarla para reducir la incidencia de neumonías y bacteriemia secundaria. Y hay datos sobre la reducción importante de la mortalidad hospitalaria cuando se utiliza. Nuestro paciente de 72 años ha tenido una evolución favorable. En el día 3 se le realizó un panel molecular que nos permitió básicamente mantener la piperacilina tazobactam. En su día 5 su procalcitonía bajó de 10 a 0,5 nanogramos mililitro y ya no tiene registros febriles. Así que decidimos o tomamos una acción médica que es completar 7 días de antibiótico terapia, evitando una infección eh, el riesgo de infección por Clostridium difficile y la generación o la selección de nuevas. Con esto, también es importante resaltar estudios como el Balance, que sostienen que 7 días son tan buenos como 14 días en algunas situaciones infecciosas como las bacterianas. Así que una medida a considerar. Con esto concluimos nuestra primera charla y hemos pasado del tamizaje del NIH2 en urgencias hasta la planificación del retiro de antibióticos. En la segunda parte, vamos a comenzar a ver cómo iniciar las medidas de soporte en UTI con los pacientes sépticos y en shock.